Muy buenas tardes, estamos muy contentos. Yo, Piero Salavé, soy editor de la editorial Hansa, me ocupo de literatura internacional, entre otras cosas también de poesía. Y con Juan Andrés García Román, un poeta, un traductor, Ujú. eh, muy interesante, yo creo, de las figuras más interesantes del panorama de lengua hispana. Y queremos hacer una conversación hoy sobre la poesía, tocando varios aspectos: la poesía como amistad, la poesía como servicio, ya que Juan Andrés García Román es un traductor, sobre todo del alemán, y también poesía como creación, hablando de la obra de Juan Andrés García Román. El tiempo va a ser un enemigo de nosotros, el tiempo es un enemigo también de la poesía, digamos, el tiempo recortado, así que intentaremos am, presentar algunos poemas, discutirlos, hablar más en general de la traducción y también un poco de la relación amistosa que nos une a mí y a Juan Andrés García Román. Estoy muy contento de que el Cervantes de Berlín haya permitido esta ocasión, ya que la relación de Juan Andrés García Román con Alemania es una relación que lleva 20 años y que ha llevado a una serie de traducciones que yo defino extraordinarias, que él hizo de los grandes poetas románticos alemanes, entre ellos Hölderlin, eh, y de otros grandes gigantes de la poesía alemana, como por ejemplo Rilke, traducciones que son ya casi clásicas, que se utilizan. Entonces, la primera pregunta que yo le hago a Juan Andrés García Román es cómo ve su relación con Alemania y con la poesía alemana, sobre todo. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchísimas gracias al Instituto Cervantes de Berlín, a ti, Piero, por estar aquí. Bueno, gracias por aquí. Para que finalmente ocurre, se da la circunstancia un poco casi irónica, que son las ironías del destino, de que hacemos esta lectura, presentación, cuando yo me estoy marchando casi de Alemania, ¿no? El próximo mes vuelvo para España para dar clases de literatura en una universidad online, la UNIR, y me estoy yendo. Por eso, bueno, mi relación, curiosamente uno tiene esta costumbre de echar de menos ya casi todavía lo que no se ha acabado. Yo ya estoy en ese periodo de casi de feminismo, de echar de menos lo alemán. Mi relación con la poesía alemana empieza muy temprano, porque yo, bueno, pues siempre me sedujo la poesía alemana. Después existe ese mito casi que viene de Heidegger, de que el alemán es casi la lengua con la que mejor se puede analizar la realidad desde la etimología, ¿no? Y ese mito es potente, ¿no? Yo no sé si lo creo, creo que no lo creo últimamente, pero igualmente la seducción está ahí. Y bueno, pues comencé mi primera introducción, creo que medianamente no relevante, porque tampoco no hay ninguna traducción relevante, y gracias por tu palabra, pero tampoco lo son las mías en absoluto. Pero bueno, mi primera traducción, el primer contacto fuerte fue con la poesía de Rilke, ¿no? La primera traducción, nada menos que con la poesía, los poemas a la noche, ¿no? Y mi contacto actual, bueno, pues, ¿qué hay de ella en mi poesía? Indudablemente hay mucho de ella en mi poesía. Yo cuando te publiqué este librito que se llama Poesía Fantástica, del que vamos a hablar hoy, a mí me preguntaba algún amigo español. Yo acababa de publicar una traducción que se llamaba Florecer mientras, una traducción de poesía romántica alemana. Entonces me preguntaban si verdaderamente había influido en mi poesía aquella larga traducción que me llevó casi 2 años, 2 o 3 años incluso, ¿no?
o sea, si la poesía romántica de algunas alemanas me había, bueno, había dado o había matizado mi voz, ¿no? Y yo creo que sigue Muy siendo. bien. Sí, sí, esta es una pregunta que vamos a tocar muy pronto, Ujú, después de dar una prueba de tu capacidad de traducción. Vamos a ujú, leer también un poema de Hölderlin. ujú, La poesía romántica alemana se caracteriza por, evidentemente, un aspecto fantástico muy fuerte, y mm, eso es también el elemento que nos ha sugerido el título de esta charla, poesía como enfermedad, ujú, poesía como rechazo del mundo, poesía como diferencia, diversidad. Sabemos que Hölderlin acabó siendo geistig gestört, es decir, enfermo mental. Pero mm, hay dos facetas de este aspecto de la enfermedad, como de mundo que rechaza el mundo mismo. El otro aspecto es, digamos, irónico de la conversación que hemos tenido con Juan Andrés García Román sobre el egocentrismo típico de los poetas. Entonces, al respecto de esto, una anécdota de cómo nos conocimos. Hace 6 años, Juan Andrés García Román era un becario aquí de la Villa Valberta, un lugar estupendo cerca de Múnich, que tiene una casa que hospeda a personas que vienen de todo el mundo, artistas, poetas también. Y en esa ocasión me hizo una visita aquí en la editorial para hablar de poesía. Entonces, yo como estoy acostumbrado a recibir muchas obras, sugerencias, inclusive cuando se publica un poeta, lo que ocurre es que hay una serie infinita de propuestas, de insistencia casi. Entonces, yo desarrollé un truco para poder, digamos, evitar ese asalto, y que es el de preguntarle al poeta de turno si sabe que acaba de salir mi libro de poemas. Normalmente cuando uno pregunta esa cosa, inmediatamente el flujo de las cosas que llegan disminuye inmediatamente. En ese caso fue exactamente el contrario. Juan Andrés García Román fue el primer poeta que yo conozco, que he conocido en mi carrera, el cual me ha preguntado sin que yo le hubiera dicho nada, que si yo también escribía, y demostró interés por la obra del interlocutor. Así que, digamos, esta broma sobre el egocentrismo enfermizo de los poetas también le da un marco a nuestra charla. Pero volvemos a ese gran tema que es el romanticismo alemán, y yo me gustaría leer el famoso poema de Hölderlin. Se los voy a leer en alemán, y luego podemos escuchar la estupenda traducción de Juan Andrés García Román, eh, que está contenida en ese volumen que salió en el 2017, que se llama Floreced mientras, otra vez una cita de Hölderlin, Blühen indes, ujú. eh, y que vamos a escuchar ahora en la parte alemana y luego en la traducción, a ver si el sonido llega. Uno de los poemas más famosos de Hölderlin, Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See, ihr holden Schwäne, und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen, und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Este es el original y escuchamos la versión de Juan Andrés García Román. Bien, pues leo mitad de la vida. Se suspende la tierra con sus doradas peras y sus rosas silvestres en el lago.
donde cisnes graciosos y borrachos de besos brindan con la cabeza en el agua, que es diosa, pero ecuánime. Ay, dolor, cuando llegue el invierno, ¿dónde coger las flores? ¿Dónde la luz del sol y sombra de la tierra? Se alzan los muros gélidos, callados, en el viento chirrían las veletas. Hemos escuchado esta maravillosa versión y me gustaría darme un segundo solo sobre el último verso que tiene una sonoridad particular en el alemán y vamos a ver cómo Juan Andrés García Román lo ha transformado en español. Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Tenemos aquí en la palabra klirren una palabra que da la idea de las banderas que están moviéndose en el viento. ¿Cómo has solucionado tú el problema de esta sonoridad en el español? ¿Cómo has transformado esa frase? Bueno, a veces nos viene, antes decía lo de Heidegger y esa etimología casi mágica de la lengua, vienen, clieren y chirrían, yo creo que debe provenir de la misma raíz indogermánica, ¿verdad? Entonces, bueno, con el verbo con chirriar, indudablemente la traducción es una traición, ¿no? El traductor es traditore, ¿no? Pero en la medida en que en lo posible, ¿no? Había ese viento y veletas, el soplo del viento con la V, nuestra V, que no es V, como yo tengo que decir muchas veces a mis alumnas, que la V del español, la B del español y la V es lo mismo, y casi es simplemente dejar pasar el aire, ¿no? ¿no? Pues simplemente, y el chirriar, ¿no? El chirriar del viento y el veleta, viento y chirriar, ¿no? Que es una onomatopeya en sí, ¿no? Esa Y has palabra. cambiado también el orden de los adjetivos, ¿no? Gélidos, Sí, callados. ¿Esto por qué lo hiciste? porque, Cuando bien, solamente porque, aunque son tres versos, lo que hay ahí lo que realmente habita ahí son dos versos escondidos, dos endecasílabos escondidos. O sea, quería escribir que no fuera muy evidente, pero se escondiese ahí lo que yo pienso que es el ritmo al final más sonoro y más melódico del español, eufónico del español, que serían: se alzan los muros gélidos callados, en decasílabo, en el viento chirrían las peletas, ¿no? Casi bueno, esa es una prueba del gran virtuosismo de traductor de Juan Andrés García Román. Eh, Traducciones de los poetas románticos. Ahora, en reseñas, introducciones a tu obra, recurre el adjetivo archipoeta neorromántico. ¿Te reconoces tú en esa etiqueta o la rechazas? La verdad es, por una parte sí, por una parte casi, bueno, a mí me gusta un poco el juego y me gusta por una parte disfrazarme de poeta romántico en ese sentido. En este libro de poesía fantástica hay mucho de juego lingüístico y de imitación a lo romántico, es decir, casi como una careta, pero al mismo tiempo siendo muy consciente de que somos románticos en el sentido de que no podemos ser otra cosa. Yo creo que la humanidad vive todavía en la modernidad, en el romanticismo, pero indudablemente han ocurrido cambios espectaculares, este cambio de la tecnología que no se ha puesto al servicio de la humanidad, sino que prácticamente es al revés, ¿no? Que ha tomado su curso. Entonces, por supuesto, por desgracia, no podemos decir que seamos románticos en ese sentido, porque no somos dueños de nuestra realidad, ¿no? Entonces, es casi una ironía, ¿no? Muy bien. Entonces ha llegado el momento en que podemos escuchar un poema de esta obra que mencionas, Ujú, poesía fantástica. El título ya indica algo casi total, ¿no? Una poesía que ocupa ujú, todo el imaginario del hombre, que es una antología que reúne tu obra de los últimos, digamos, 12 años, ¿no? De 2007, me ujú. parece, a 2019. Una Exactamente. obra que ha recibido extraordinarias también reseñas
Cito aquí a Andrés García Cerdán en la revista Epicuro, que habla de ilusión de fusión total con el mundo, por ejemplo. Y de esta colección quisiera que tú leyeras un poema que es una paradoja. Como sabemos, los románticos quieren algo que es imposible, utopías. Y esta paradoja es ya definida en el título, que es imperativo pasado. Por favor, Juan Andrés García Román. Muy bien. Bien, va con una cita de Roland Barthes, con una especie de italiano inventado o no sé si coloquial o dialectal. Dice, su mano Empieza a tembló. leer, por favor. Sí, sí. Su mano tembló, si nos vamos y no de tiempo, es cierto. Su mano tembló en la mía y la apretó mucho más de lo necesario. ¿Qué bolete? Dijo con una voz sombría y turbada. ¿Qué bolete mí? ¿Qué quiere usted de mí? Tuvistí conmigo, diste mí la mano, le dice en una lengua. Le habla en imperativo de pasado. Vinistí, diste mí la mano. Distímila. Hay ciertos ruiseñores por los que emana de noche el canto de la mañana. Era uno de ellos, huellos, nidios, mis ojos. Y con tanta rabia llora que hace ondear un lienzo bajo las montañas. Eso tenía, que le enfermó el pasado. No hay salida ni hay soledad. Abrirunse los días, entraremos al pasado como las vespas entran a las flores y de las flores van a las celdas y vuelven a las flores. Lago en la isla, ¿probarás el océano? Lo probaste. ¿Será o fue? Es. Un terremoto es menester, un terretemblo. Ojos de la color que gotea pupila de lo que falta. Falta menos. Un velo, musaparta, sacaste mí el velo. Musaparta, morir, diste mí la mano. Distimilá. Esta herida en el otro mundo es una flor de otro mundo. Pupilas dilatadas, se levanta, camina por el jardín en esta escena. Cantan los ruiseñores, cantan tan fuerte que se van a morir, que hasta se saliniza el lago de deseo. Y cuando cree que amanece, ¿quién va? ¿Eres tú? Todavía eres tú. Y quería decir, eres ya tú, amor mío. Los ojos y las manos, lo que fuera que veía, tenía. Cáliz que delimitan dos rostros enfrentados. Ya estáis. Besaos la frente, el tiempo, los ojos y la boca, el corazón. Ya está. Ya tiene el vino. Ese sería No, el... no digas nada porque vas a estropear el gusto que nos has dado con estas palabras. El tiempo es enemigo, pero hemos tenido en estos pocos minutos una experiencia realmente muy intensa. Te voy a preguntar, ese poema con ese título tan paradójico, imperativo pasado, está escrito en un idioma que no es el español y es el mismo idioma con que se abre una sección de esta antología tuya, Poesía Fantástica. ¿Qué idioma es? Es Y el ladino, no lo es el utilizaste. sefardí. ¿Perdona? ¿Y por qué lo utilizaste? ¿Por qué cambiaste idioma? ¿Qué efecto Eh, querías? Bueno, quería, en realidad uno tiene la sensación de la insuficiencia de la propia lengua, ¿no? La lengua es como una herida, ¿no? Y la poesía, sobre todo la lengua poética, es como una herida. Uno parece que nunca termina de saber cuál es el... Hablábamos de enfermedad, uno nunca termina de saber cuál es la enfermedad. Desde un punto de vista casi psicoanalítico, uno está siempre yendo atrás, atrás, atrás. Y llega tan atrás que uno se pregunta si el problema radica en nuestra experiencia del mundo, ¿no? Hasta y en esa lengua casi balbuceante que hablábamos de niños, ¿no? Pues eso es un poco, ¿no? Y también
Bueno, hay muchas aristas de eso, pero no, tampoco quiero enrollarme porque nos vamos de tiempo, ¿no? Sí. Como uno de los objetivos que tenemos comunes tú y yo es llegar a una edición alemana de tu obra, Mm. eh, ¿qué consejo me darías a la hora de tener que traducir yo al alemán ese Mm. poema? Tú tuviste como un efecto de extrañamiento a través del sefardí. ¿Qué tipo de Verfremdungseffekt me recomendarías a mí? Bien, yo creo, estoy ahora traduciendo poquito a poco algunos de estos poemas, de los poemas de la parte inicial del libro de Sefardí al inglés, junto con Nicholas Ratner, un poeta y traductor en América. Y entonces estamos teniendo un poco esa pregunta. Pues seguramente usar una lengua más o menos con algunos rasgos antiguos, pero no tantos que impidan la naturalidad. Es decir, una de las cualidades de la lengua, indudablemente esto es una referencia a las jarchas, a la poesía popular, ¿no? Al Minnesingen, ¿no? Entonces, en ese sentido, la poesía popular tiene una capacidad enorme de evocación, porque es precisamente la poesía del pueblo. En ese sentido, es más importante casi la naturalidad que la fidelidad lingüística. Y quería, perdóname, en esto aprovechar y decir, bueno, dirigirme yo a las que están aquí. Bueno, Piero también es un excelente poeta y precisamente usa, yo creo que tiene, y una de las cosas que nos une como poetas es esa preocupación lingüística. En sus libros hay bueno, digamos un exilio lingüístico, se podría llamar así, Piero. Yo también me gustaría preguntarte a ti casi lo mismo, de reflejar como esta es una conversación también entre amigos, es un poco, ¿por qué esa lengua adamítica? Qué hay de, es disconformidad con la lengua presente en tus poesías cuando usas el español, italiano y alemán, ¿no? En Il Bel Niente, por cierto, lo quiero nombrar, Il Bel Niente, que apareció en 2019 o 20. Muy bien. Sí, yo pienso que lo que dijiste tú es absolutamente verdad. Nos encontramos con Mm, un idioma y nos parece insuficiente para decir las cosas del mundo. Y mm, hay ese sueño, evidentemente, de a través de las lenguas que uno conozca, y hay algunas que uno conoce mejor, otras que conoce menos bien, pero hay este placer de extender lo que se puede expresar eh, mm, en idiomas diferentes. Hago un ejemplo y luego volvemos a lo tuyo, porque es el centro de nuestra conversación. He descubierto que existe una palabra rumana que es albastrul. mm, Y esta palabra me encanta y claro, la puedo conectar con la palabra azul española. Tengo que decir que la utilización de varios idiomas en mis poemas no es pura casualidad. Evidentemente, cualquier sonido, inclusive el sonido de un pájaro, un sonido no articulado de una lengua no humana, puede encontrarse en un poema, ¿no? En ese sentido, el campo está abierto. Pero yo, como he crecido bilingüe, he aprendido lenguas, he enriquecido, digamos, esa capacidad. Detrás de eso se encuentra, como dijiste tú, evidentemente la utopía, ¿no? de una lengua adamítica originaria. mm. Volvemos a hablar de ti. Tú eres granadino. ¿Cuáles han sido las influencias de poetas como, por ejemplo, García Lorca en tu obra? Su sonoridad es famosa, es voluptuosa. ¿Cómo lo consideras tú? ¿Te refieres solo a influencias españolas? Indudablemente Lorca está ahí. Lo que ocurre para un granadino es que Lorca es gigante. Y los gigantes tienen una cosa, que son fantásticos, son los mejores, pero también aplastan lo que está debajo de ellos. Y entonces, yo creo que ser granadino bueno, y ser escritor, pues es lo mismo que con Lorca, pues le ocurre lo mismo que a un lisboeta con Pessoa, ¿no? Entonces uno está aplastado, uno vive aplastado por Lorca.
si bien es inevitable y si bien es el gran, yo creo que es uno de los grandes de entre tres de la poesía española, ¿no? Entonces, es imposible. Aparte, hay una cosa de Lorca que lógicamente a mí me interesa mucho, que es su imaginación, ¿no? Su imaginación, pero... Bueno, como no tenemos demasiado tiempo, invito a las personas que están escuchando a mandarnos preguntas en el chat. Una o dos preguntas podrán ser respondidas. Em, yo tengo, como has sido tan escueto frente a Lorca, preguntarte entonces sobre otra influencia. Y voy a citar dos frases que son aforismas casi. Greguerías las llamaría, que he encontrado en tu libro y que me parecen absolutamente maravillosas como imaginario. Y una es la presente. Como el río estaba desbordado, el cisne apareció por un barrio obrero. Entonces la pregunta es, ¿qué influencia ha tenido Ramón Gómez de la Serna posiblemente en tu obra? Bien, bueno, yo he sido escueto por la cuestión del tiempo. El Lorca influye mucho, influye mucho. Lo que pasa es que uno quiere un poco deshacerse de la influencia porque si no, uno se convierte en un... Lorca tiene una voz tan particular que si uno lo imita o lo sigue, se convierte en un lorquiano, entonces no tiene valor ninguna absoluto. A mí me encanta Ramón Gómez de la Serna, indudablemente esos cuadernos del apuntador ahí están en el libro y son un cierto homenaje, como no puede ser de otra manera, a las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Pero yo quisiera, bueno, decir alguna influencia más, aunque esto de decir influencia a mí siempre me pasa que se me quedan las más importantes o las que más quiero en el tintero. Indudablemente, en la última poesía tienen un papel muy importante la poesía popular, San Juan de la Cruz, ¿no? Hay una constante relectura de las jarchas, ¿no? Pero hay muchas influencias en mi poesía que proceden del extranjero. Yo diría que indudablemente Rilke está ahí. Yo diría que Kafka está ahí y diría que hay algún Paul Celan, ¿no? Mm, si bien, bueno, a mí me parece tan inalcanzable. Bueno, cualquiera de los que digo es absolutamente inalcanzable, pero de alguna manera han influido, ¿no? Perfecto. Yo no sé, aquí no veo realmente preguntas en el chat. Veo que nuestro tiempo se está acabando. Es una cosa casi imposible en un tiempo tan corto dar la idea. Pero tengo una última pregunta y es una cita de uno de tus poemas. Es decir, te pregunto con algo que has escrito tú mismo, como que es un tema muy recurrente en tu obra. Aún debes explicarme por qué alternas tus tonterías con tus sublimidades. ¿Me lo Bueno, pues puedes eso explicar? sí. Voy a responder muy rápidamente una pregunta que sí hay en el chat y que es interesante. ¿Alguna influencia, y ahora mismo respondo la tuya, alguna influencia de algún poeta hispanoamericano? Sin duda. Jorge Eduardo Eyelson, me encanta, pero me gusta también mucho, naturalmente, Juan Gelman. Eh, Me gusta mucho Rafael Cadenas, en fin, es que hay enormes poetas en América. Me encanta Blanca Varela, me encanta Blanca Varela. Y hay tantos, y es tan, y desde aquí digo, es tan increíble que se premie tan poco, el Cervantes premie tan poco a... Eh, peruanos ya he dicho alguno, ¿no? Jorge Eduardo Eyelson y Blanca Varela en concreto, ¿no? Sí, y sobre por qué unir sublimidades con tonterías, pues sencillamente porque tomarnos en serio a estas alturas caeríamos en el ridículo, ¿no? Esto es posible la poesía después de Auschwitz, es posible la poesía después de estos chismes electrónicos que están aquí y que nos convierten en marionetas. Pues sí, es posible, pero tiene que tener un poco esa perspectiva de que somos marionetas, ¿no? Y que no nos podemos tomar demasiado en serio, ¿no? Creo. Me Está, parece un cierre muy interesante lo que acabas de decir de nuestra conversación. Es una verdadera lástima que no podamos hablar más.
pero la esperanza es que pronto, el año entrante va a ser el país huésped de España en la Feria Ujú, del Libro de Frankfurt, que ujú, pronto pueda haber una edición bilingüe, posiblemente de tus poemas, ujú, para que sean conocidos y sobre todo para que esta puente que tú estás haciendo entre las traducciones, em, entre la creación propia y entre esta relación que tú mantienes con las editoriales también alemanas y españolas, pueda brindarnos un libro tuyo. Agradezco a todos los oyentes y espero eh, volver a una conversación pronto. Muchas estupendo. gracias, Juan Andrés García Román. Muchísimas gracias, Piero Salabé. Y vamos, bueno, también gracias a todos los que han asistido, a Celia Ugaz, pues nada, pues nos vemos en Granada, ¿no? Que está diciendo que es peruana, pero está en Granada. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.